Bienvenidos a El Inversor Inteligente. En 2025, el miedo vuelve a apoderarse de los mercados. La bolsa ha entrado en corrección, los bonos están sufriendo salidas récord y el dólar se debilita frente a otras monedas. La amenaza de una recesión se intensifica, mientras los nuevos aranceles impulsan la inflación al alza. En este escenario, muchos inversores se preguntan, ¿hemos vuelto a los años 70? Hoy analizamos uno de los episodios económicos más complejos del último siglo, la estanflación durante los años 70. Pero primero, ¿qué es la estanflación? Es una combinación poco común y especialmente dañina. Inflación alta con crecimiento económico estancado o negativo. Y eso fue precisamente lo que vivió Estados Unidos y gran parte del mundo occidental durante los años 70. Todo comenzó con una tormenta perfecta de eventos. En 1971, el presidente Nixon rompió definitivamente con el patrón oro, desvinculando el valor del dólar. Esto permitió una expansión monetaria más agresiva, en un momento en que la inflación ya empezaba a repuntar. Pero el golpe más duro llegó en 1973, con el primer embargo petrolero de la OPEP, que cuadruplicó el precio del crudo en apenas meses. La energía, columna vertebral de toda economía industrial, se volvió súbitamente carísima. La inflación se disparó. El crecimiento, en cambio, se paralizó. Entre 1973 y 1975, Estados Unidos cayó en recesión. La inflación superó el 11%, mientras el desempleo escalaba por encima del 8%. Lejos de ser un fenómeno puntual, el problema se repitió en 1979, con una segunda crisis del petróleo tras la revolución iraní. La inflación alcanzó el 13,5% y los tipos de interés llegaron a niveles récord. La Reserva Federal, bajo Paul Volcker, los elevó por encima del 20% en 1980 para contener la espiral inflacionaria. Pero, ¿cómo se comportaron los activos durante esta década tan convulsa? Las acciones lo pasaron mal. El S&P 500, ajustado por inflación, no generó rentabilidad real durante toda la década. Los inversores vieron cómo sus carteras perdían poder adquisitivo, a pesar de estar invertidos en grandes empresas estadounidenses. Los bonos tampoco ofrecieron refugio. A medida que la inflación subía, los tipos de interés también lo hacían. Eso provocó una caída en el valor de los bonos ya emitidos. Durante los años 70, la rentabilidad real de los bonos fue negativa, especialmente en los tramos largos de la curva. Y el oro. El gran ganador. Tras la ruptura con el patrón oro, el metal precioso vivió un auge sin precedentes. En 1971 cotizaba en torno a los $35 por onza. En 1980 llegó a superar los $800. Fue la válvula de escape, el activo refugio por excelencia en una época de pérdida de confianza en el dinero fiduciario. Pero incluso en medio del caos, hubo inversores que no solo resistieron, sino que prosperaron. Uno de ellos fue Warren Buffett. Durante toda la década de 1970, su empresa, Berkshire Hathaway, logró una rentabilidad compuesta anual de alrededor del 22% en valor contable por acción, mientras el mercado apenas ofrecía rendimientos reales. ¿Su secreto? Apostar por negocios de calidad con ventajas competitivas duraderas, fuertes flujos de caja y capacidad de trasladar los costes al consumidor. En otras palabras, pura inversión en valor. Invirtió en compañías como el Washington Post, comprada a precio de ganga en medio del pánico del 73, y en Geico, cuando estaba al borde de la quiebra. Buffett no intentó anticipar el ciclo económico, se centró en lo que podía controlar: comprar activos excelentes a precios razonables y mantenerlos a largo plazo. La estanflación de los años 70 dejó muchas lecciones. Que la inflación puede surgir de shocks externos. Que las políticas monetarias expansivas tienen sus límites. Que el S&P 500 puede encadenar más de una década con rendimientos reales negativos. Y que, en tiempos de inestabilidad prolongada, la diversificación real, con exposición a activos no correlacionados, puede marcar la diferencia. En cualquier caso,
Aunque hay periodos en los que ni las acciones ni los bonos ofrecen rentabilidades reales, la historia demuestra que una estrategia a largo plazo, disciplinada y centrada en la calidad, ha sido la fórmula más rentable para los inversores. Buffett es un ejemplo de ello. Esto ha sido El Inversor Inteligente. Si te ha gustado este viaje al pasado económico, no olvides darle a like, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.